aminoácidos, en la naturaleza, las proteínas no son cadenas lineales. Si serían cadenas lineales, no podrían cumplir esa diversidad de funciones que hemos visto. Estas Profesora, disculpe la proteínas, molestia, solo para recordarle que todavía no está compartida su pantalla. sí, no le puedo creer. Oh, un ratito. ¿Ahora sí? Ahora sí, profesora, perfecto. Gracias, Julito. Bien, les decía que si bien es cierto la definición de proteínas dice es una cadena y nosotros nos imaginamos que es una cadena lineal, no es así. Esa cadena de aminoácidos tiene una forma, ¿no?, tridimensional. Muy importante eso, si no, no podrían cumplir tantas funciones. Entonces, cuando las proteínas se originan por la traducción, porque eso es el proceso que vamos a ver en la unidad 5, las proteínas nacen como una secuencia de aminoácidos. Esa secuencia se llama estructura primaria. Y muy importante decir que esa estructura primaria, que es la secuencia lineal de aminoácidos, vamos a un momentito por favor, está unidos por enlaces peptídicos. Inmediatamente va a existir lo que se llama unas proteínas chaperonas, las que van a ayudar que esa cadena lineal se comience a plegarse, ¿correcto? El plegamiento superior se llama, o el primer plegamiento se llama estructura secundaria. Y este plegamiento, que puede ser en forma de alfa hélice o en forma beta plegada, claro, se realiza por enlaces de hidrógeno. Entonces ya usted va, ¿no? Aquí es enlaces peptídicos, aquí en la estructura secundaria, enlaces de hidrógeno, ¿correcto? El segundo nivel de plegamiento es la estructura terciaria. En la estructura terciaria, la proteína va a tomar, dependiendo la cantidad de plegamiento, va a tomar la forma globular, ¿correcto? ¿No? Entonces ahí va a haber no solamente enlaces covalentes, como el puente disulfuro, sino una serie de enlaces dependiendo que en el plegamiento cómo se acercan los radicales de los aminoácidos, ¿correcto? Entonces es importante saber que tanto estructura primaria y estructura secundaria se originan por enlaces, ¿correcto?, entre las estructuras o las partes fundamentales de los aminoácidos. Escúchenme, por favor. Sin embargo, la estructura terciaria se va a formar por enlaces que ocurren entre los radicales. Ahí sí es importante. Entonces ahí vamos a tener, ¿no?, una diversidad de enlaces dependiendo la naturaleza del radical de los aminoácidos, ¿no? Ahora, si esa proteína, ¿correcto? Si esa proteína es de una cadena, el nivel de plegamiento máximo que alcanzará es estructura terciaria. Sin embargo, si la proteína es una proteína oligomérica, es decir, que tiene varias cadenas, cada cadena va a ser una subunidad plegada, ¿no? Y cuando éstas se relacionen va a alcanzar estructura cuaternaria. Y ojo entonces, solo las proteínas oligoméricas, las que tienen más de una cadena, ¿correcto?, alcanzarán estructura cuaternaria. Las que son de cadena simple, ¿no es cierto?, alcanzará hasta
estructura terciaria, ¿correcto? Entonces, miren ustedes, la unión de los aminoácidos es a través de los enlaces peptídicos, que es una reacción de condensación por deshidratación. Cada enlace, ¿correcto? Cada enlace que se forma va a liberar una molécula de agua. Y ustedes ven acá, por ejemplo, esta cadena siempre va a tener un grupo amino y un grupo carboxilo, que son importantes en la síntesis de proteínas, cuando veamos, ¿no? Ahí ustedes van a ver, mira cómo se forma el enlace peptídico entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino, este es el grupo carboxilo, y el grupo amino de otro aminoácido. Es una síntesis por deshidratación. Por cada uno de ellos se elimina una molécula de agua. La estructura secundaria, puentes de hidrógeno. Mira, vean ustedes, esta es la forma alfa hélice, ¿correcto? Y ahí está, mira, este es un aminoácido, ¿correcto? Ese es un aminoácido. Va a ser enlace, ahí está, mira, ahí están los puentes de hidrógeno. Entonces, esto es un aminoácido, este es otro aminoácido, y aquí están los puentes de hidrógeno. Eso le da esa estructura alfa, ¿correcto? Miren ustedes acá, mira la cantidad de enlaces puentes de hidrógeno. En cambio, alfa hélice, ¿no? Alfa hélice es una forma helicoidal, ¿correcto? Mientras la hoja beta, una misma cadena, ¿correcto? Se pliega, mira, esta es una cadena, puede doblarse así o doblarse así, ¿correcto? Y miren ustedes, y entre ellas se forman los puentes de hidrógeno, ¿correcto? En cambio, la estructura terciaria, mira, la estructura terciaria, le llama en su libro la forma globular, ¿correcto? Aquellas proteínas, por ejemplo, como las enzimas, ¿no? O aquellas proteínas como la hemoglobina o la hemocianina, ¿no? Entonces, estas tienen forma globular, pero las proteínas estructurales, como la queratina, tiene abundante estructura secundaria más que estructura terciaria. Y usted ve, mira, en la estructura terciaria para la formación de esta estructura, esta forma globular, hay un sinnúmero de enlaces, ¿no? En general, entre los grupos R. Uno de ellos importante es puente disulfuro, ¿correcto? Ahí está. Esta es la beta plegada. Este es alfa hélice, ¿correcto? Esto es beta plegada, ¿no? Pero ya para la estructura terciaria se presenta entre los grupos R otros enlaces. Enlace disulfuro, aquí un enlace iónico, por ejemplo, entre R's positivos y negativos. Enlaces de hidrógenos también hay, ¿no? Enlaces hidrofóbicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces la estructura cuaternaria, les decía, ¿correcto? Cuando esa proteína tiene más de una cadena, cada cadena se pliega hasta estructura terciaria, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina tiene 4, ¿no? Entonces, estas cadenas plegadas hasta estructura terciaria se llaman subunidades, protómeros, ¿correcto? O los monómeros de una proteína oligomérica. Por ejemplo, la hemoglobina es un tetrámero proteico. ¿Por qué le dice un tetrámero proteico? Porque tiene 4 subunidades, ¿no? Cada subunidad es una cadena plegada. Y en ellas las subunidades se unen por la diversidad de enlaces que abundan igual que en estructura terciaria. Ahí está, mira, por ejemplo, puente salino o
electrostático también, ¿no? Puentes de hidrógeno, ¿no? Ahí está. También puede ser puente de disulfuro, etcétera, etcétera, dependiendo cómo es la rotación y cómo es el acercamiento de las estructuras. Normalmente los radicales hidrofóbicos van hacia el centro del eje del plegamiento y los radicales, ¿correcto? Los radicales hidrofílicos están más hacia afuera, ¿no? Para que puedan interaccionar con muchas moléculas. Las proteínas se desnaturalizan. Entonces, la naturaleza de la proteína es que esté plegada. ¿Correcto? Sin embargo, existen factores que pueden desplegar. Ese desplegamiento de las estructuras superiores a la estructura primaria se llama desnaturalización. ¿Correcto? Entonces, las proteínas pueden desnaturalizarse por el extremo calor o los rayos UV. Esto es importante, ¿correcto? En soluciones ácidas o básicas, las proteínas, mira, esta es una proteína que está plegada y es una proteína activa. Toda es de que por los agentes desnaturalizantes, cualquiera de ellos se despliega, ¿correcto? Entonces, la proteína pierde su función. Si la proteína se desnaturaliza, la proteína pierde su función. Imaginen ustedes que la hemoglobina se desnaturaliza o se despliega estructura cuaternaria, estructura terciaria, estructura secundaria, que son las estructuras superiores, y solo queda en una estructura primaria. Simplemente no podría cumplir la función de transportar el oxígeno o el CO2 para el intercambio gaseoso. Ojo, que la desnaturalización no afecta a estructura primaria, afecta estructuras superiores a la estructura primaria, es decir, secundaria, terciaria o cuaternaria si es que tiene. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Ahí está, clave esto, ¿no? Son moléculas orgánicas compuestas por una o dos cadenas de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Esta es la definición básica, ¿no? Entonces, si tiene una, es un ARN, ¿correcto? Si tiene dos, es un ADN. Ahí está. Entonces, y el enlace fosfodiéster, que es esto, mira, este enlace fosfodiéster, ¿qué está uniendo? Está uniendo dos nucleótidos, ¿no? Ahí está. Ese es el enlace. Pero en el ADN, como el ADN tiene doble hebra, además de los enlaces fosfodiéster, también hay enlaces, ¿no? Puentes de hidrógeno que las vincula y pasamos a ver. ¿Cuál es la estructura del nucleótido? Así como hemos visto la estructura de los aminoácidos, el nucleótido tiene las siguientes estructuras. Miren, importante. Este es una pentosa, ¿correcto? Esta pentosa normalmente es una ribosa, ¿correcto? Entonces, esta pentosa, cuando se une a la base nitrogenada, ¿a través de qué carbono? A nivel del carbono 1. Mira. La misma pentosa se une a un grupo fosfato a través de un enlace éster, ¿no? En el extremo 5. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Que el grupo fosfato está vinculado al azúcar en el carbono 5'. ¿Bien? Entonces, esta es la pentosa, la base nitrogenada y el grupo fosfato. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el ADN y el ARN? Ustedes lo están viendo ahí. La primera diferencia, correcto, es que el ADN es bicatenaria y antiparalela. Mira, el fosfato
siempre el grupo termina en el nivel 5. El extremo 5 siempre va a llevar un fosfato, ¿no? Y el extremo 3 siempre va a llevar un OH. La otra hebra, correcto, va a ser antiparalela, ¿no? Se inicia en el extremo 5 y ustedes pueden ver el fosfato y termina en el extremo 3, o viceversa. Entonces, las hebras están vinculadas por los enlaces fosfodiéster, ¿correcto? Y además por puentes de hidrógeno a nivel de las bases nitrogenadas. El ARN es bicatenaria. El extremo 5 siempre va a llevar el fosfato libre y el extremo 3 el grupo OH. Entre otras diferencias, si usted se da cuenta, acá, el ADN y el ARN tienen las mismas purinas. Eso es a nivel de bases nitrogenadas. Tiene las mismas purinas. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en una pirimidina, no en todas. Citosina es igual, pero, mira, ustedes ven, citosina es igual. Pero lo que se diferencia es timina en el ADN y uracilo en el ARN, a nivel de bases nitrogenadas, ¿correcto? A nivel del azúcar, esa pentosa en la desoxirribosa, en el ARN es la ribosa. Si usted nota a nivel de el extremo 2, 2', carbono 2', lleva un OH. Entonces, en el caso de la desoxigenada, ¿no? Entonces, este carbono se desoxigena y solamente queda el hidrógeno. Por eso le dicen desoxigenada, ¿correcto? Entonces, ahí están las diferencias. Doble hebra, bases nitrogenadas, hebra simple, doble hebra, unidas por enlaces de hidrógeno. Tienen las mismas purinas, adenina y guanina, ¿no? Tiene la misma pirimidina, citosina, ¿correcto? Lo que le diferencia es timina en el ADN, uracilo en el ARN. El azúcar desoxirribosa, y aquí es la ribosa, mira. Ahora, ¿dónde se localiza? Bueno, el ADN se localiza en núcleo, en mitocondrias y cloroplastos, ¿correcto? Y en el citoplasma, esto por supuesto en eucariotas, ¿no? Porque los eucariotas son los que tienen mitocondrias. Todas las eucariotas tienen mitocondrias, ¿no? Cloroplasto, eucariotas, que son las células de plantas vegetales. Y en citoplasma, en procariotas, correcto. Entonces, ¿cuál es la función? Almacena información genética. Básico, almacena, eso es importante. En cambio, el ARN se origina del ADN, ¿no? Y puede ser un mensajero, transfiere la información genética, puede ser de transferencia, lleva, ¿no es cierto? O transfiere los aminoácidos en la traducción para la síntesis de proteína en la expresión génica. Y el ARN ribosómico que ha asociado a proteínas, ¿no? Va a formar la estructura de los ribosomas donde ocurre la traducción. ¿Bien? Entonces ahí está el ADN. Miren ustedes. El ARN se origina, ¿correcto? El ARN se va a originar de una de las hebras del ADN, ¿no? La que va de 3 a 5, ¿no? Por ejemplo, si esta hebra molde tiene A, entonces, miren, entonces, ¿qué será acá? Uracilo. Correcto, mira, de A, uracilo. Si es A, si es adenina, acá nuevamente, acá, ¿qué será? Vamos. ¿Lo están viendo? Uracilo. Uracilo. Si aquí es G, Citosina.
Miren el balance. Si aquí es G, la guanina se complementa con la citosina, ¿correcto? La timina se complementa con la adenina y la citosina con la Guanina. ¿correcto? Entonces, así se origina el ARN de una de las hebras del ADN, ¿no? Entonces, la complementariedad siempre va, la adenina, a la timina en el ADN, ¿no? Pero cuando se va a originar el ARN, la adenina se complementa con el uracilo y la guanina siempre con la citosina. Muchas gracias. Entonces vamos a ver ahora las preguntitas, ¿sí, hijitos? No sé en qué preguntita nos hemos quedado. ¿Recuerdan ustedes? Me avisan si se puede. Ay, esta no es. Disculpen. Ahí está. ¿Se observa o no se observa? Sí, profesora. Todo Gracias, perfecto. Julito. A ver, hijitos, ¿en qué pregunta nos hemos quedado? Una compañera menciona que en la pregunta 10 en el chat, profesora. Ya, gracias. En la pregunta 10. ¿Correcto? Bien. Ahí está. Nos hemos quedado ahí. Vamos a la 11. Los glúcidos más abundantes. Profesora, no se pueden ver las preguntas. Se ve la Se diapositiva quedó en la anterior. presentación, Miss. Ah, sí, profesora. Está en el PPT. O sea, se ve, pero el PPT. Lo que debe hacer en ese caso es compartir pantalla y seleccionar la aplicación que quiere compartir, o si no, puede compartir directamente toda la pantalla. A ver, Julito, compartir. Pero no es esto. Si minimiza, a ver. ¿No se ve? ¿Usted en qué aplicación tiene las preguntas, profesora? A ver, ahí. Ahora sí. Ahora sí, profesor. Ahora sí, ya se ve. Guía de preguntas. Ay, Julito, muchas Adelante. gracias. A ver, niñas, jóvenes, ¿se puede apreciar? Sí, Sí, profesora. Miss. Ya, hijitas. A ver, los glúcidos más abundantes. Recuerden, yo les voy a facilitar. ¿Ah? Recuerden que los glúcidos, empezamos cuando dice, los glúcidos son las biomoléculas orgánicas más abundantes en la naturaleza. Y pone ahí un glúcido, ¿no? Y que en la naturaleza, ¿no? Existe muchísimo. ¿Cuál de ellas es? En la naturaleza. La celulosa. Entonces la celulosa yo le voy a utilizar como un glúcido que me va a indicar justamente su abundancia, celulosa. El otro glúcido que existe a nivel de la materia viva, a nivel celular, es un monosacárido. Recuerdan que es fuente de energía celular. ¿Cuál es? Glucosa. La glucosa. La glucosa. Y en la naturaleza, ¿cuáles son los glúcidos más abundantes? En la naturaleza, además de la celulosa, los disacáridos. Sacarosa. Entonces, a ver si usted me elige ahí. La E. La E, hijito. Utilicen la celulosa, la glucosa y los disacáridos, ¿correcto? Que puede ser sacarosa, maltosa. Es importante eso, ¿bien?
Entonces ahí la E, relacionando, desoxirribosa. ¿Con qué le une a desoxirribosa? ¿Con qué le relaciona? Con 4. Pentosa aldosa del ADN. Pentosa aldosa del ADN. Muy bien, eso. Quiero escucharlos, hijitos, ¿ya? Para motivarme yo también. Entonces, desoxirribosa es una pentosa, es una aldopentosa justamente del ADN. Quitina. Cadena ramificada de B-glucosas. La 3. Quitina. La 3. Macromolécula Macromolécula en pared celular de hongos. Hongos. Celulosa. Cadena ramificada de beta-glucosas. Exacto. Clave, importante eso, ¿eh? Y la dextrosa o glucosa, pónganle ahí, por favor, es otra forma de llamarlo, quedaría la 2, ¿no es cierto? Entonces sería A4, B3, C, ¿cuál sería? C1. C1. D1 y D2, ¿correcto? No corre la diapositiva. Ahora sí, voy a poner mi marcador resaltador, ¿ya? Entonces ahí. Bien, la 13. De una reacción de condensación. Entonces es de síntesis, es unión, ¿no? De una reacción de se obtiene más una molécula de agua. ¿Cuál sería, hijitos? La B. La B. Claro, esto es clave, dice, una molécula de agua. Si es una molécula de agua, obviamente es un enlace glucosídico. Por lo tanto, es un disacárido. ¿Correcto? Entonces dice, de una condensación de glucosas, ¿correcto? De glucosas se obtiene maltosa. ¿Correcto? Se obtiene maltosas, la B. Entonces, es importante siempre esto, ¿no? Más una molécula de agua. Si dice una molécula de agua, si es una molécula de agua, ojo, es un disacárido. Es una pregunta muy común, ¿eh? Para que usted pueda identificar qué grupo de glúcidos está hablando. De la hidrólisis de enlaces de la lactosa. Usted tiene que aquí saber, ¿no es cierto?, cuáles son los componentes de la lactosa. Porque aquí te está diciendo hidrólisis. Lisis es catabolismo, rotura. ¿De qué enlaces? ¿Cuál es el enlace de los componentes de la lactosa? ¿Cuál es? Glucosídico. Claro, glucosídico. ¿Cuál es la respuesta? Quiero saber si saben ustedes identifican los componentes de la lactosa. La E. Muy bien, la E. Glucosídico, glucosa y galactosa. Las grasas neutras, ¿de quién me está hablando? ¿Qué tipo de grasas? Triglicéridos, ceras, esteroides, fosfolípidos. ¿De qué me está hablando? Triglicéridos. Triglicéridos. Perfecto. Entonces ya ubicó el tipo. Entonces usted dice, los triglicéridos, glicerol con 3 ácidos grasos unido por 3 enlaces éster. ¿No? Eso es lo que tiene que saber. Entonces vamos por la primera. Contiene ácidos grasos saturados de hidrógeno. ¿Qué diría usted? Sí. Si le diría, todos contienen ácidos grasos saturados de hidrógeno, ahí sería falso.
¿correcto? Entonces dice, ¿contiene ácidos grasos saturados de hidrógeno? Sí, algunos, pero contiene, es verdad. Pero si ahí ya le pone todos contienen ácidos grasos saturados, sería falso. Correcto. Entonces este sería verdadero, ¿no? Se forma por síntesis por hidratación con 3 moléculas de agua. Falso. ¿Por qué, hijita? Remátala. ¿Por qué? Fundamente. Vamos. Se forma por deshidratación con Claro. moléculas de agua. Liberando 3 moléculas de agua, porque son 3 enlaces éster. Entonces, este es falso. Muy bien. Sigamos. Contiene el doble de calorías que los azúcares. Verdadero. Claro, porque ¿de qué hablamos? Que los lípidos, correcto, tienen una importancia calórica sobre los glúcidos, correcto. Por lo tanto, ahí será la alternativa. Vamos, me tienen que decir. ¿Qué La B. alternativa? Rápido, hijitos, La mirando B. la B. este es el momento en que hay que, ¿no?, agilizar nuestra mente, ¿no? O sea, aquí yo no estoy para decirles qué, si estoy facilitando la información, ¿correcto? Son ustedes las que deben, ¿no es cierto?, determinar, vamos, para eso requiere su atención. Será. Será. 2. Será. 2, muy bien. Esteroide. Vamos. 1. 1. 1, muy bien, chiquita, muy bien. Quiero escucharles a todos, por favor. Triglicérido. 4. 4, muy bien, 4. Correcto, 4. Fosfolípido. Lo que queda, pues, ¿no? Lo que queda. Correcto, rápido, hay que acostumbrarnos a eso, ¿no? Que ser ágiles. ¿Cuál es? La E. La E. La E. Fíjense, ¿ah? La consistencia sólida del sebo. Usted dice, el sebo. El sebo es un triglicérido. Bien, hasta ahí. La consistencia sólida, recuerden que le da la textura a un triglicérido como el sebo. ¿El sebo qué es? ¿Aceite o es sólido? ¿Sólido o es semilíquido? ¿Qué es? Sólido. Ahí dice la consistencia sólida. ¿Qué le da? ¿Qué componente hace que ese sebo sea sólido? Vamos. La saturación hidrogenada de sus ácidos grasos. Exacto. Muy bien, chiquita. Muy bien. La D. Las hormonas sexuales se derivan del Colesterol. colesterol. De ahí que el colesterol, hay colesterol bueno y hay colesterol malo, de alta densidad y de baja densidad. O sea, de ahí dice, no, el colesterol, y todos nos asustamos porque el colesterol es importantísimo, ¿correcto? Entonces de ahí nosotros vamos amplificando nuestro conocimiento para que nos dé criterio también en nuestra vida, y los lípidos son muy bonitos. Bien, en la bicapa lipídica de las membranas celulares, la región está representada por, en este tipo de pregunta usted tiene que hacer un rápido repaso de las alternativas, ubicando mentalmente las alternativas. A ver, vamos, un ratito. La E. La E. Y aquí les voy a contar a veces lo que sucede el conflicto, ¿no? ¿Por qué no puede ser la C? ¿Por qué no puede ser la C?
Porque finalmente, si usted recuerda, la cabeza polar, dentro de esta cabeza polar, estos son los ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados. Dentro de esta cabeza polar está el glicerol, el amino y el fosfato, ¿no? Aunque es al revés, glicerol, fosfato, amino, ¿no? Glicero, amino, fosfato. ¿Por qué no puede ser? Bueno, muy bien, chiquita. Yo también opté por la E, o opto por la E. ¿Por qué por la E? Porque yo estoy muy segura que son los ácidos grasos. En todos los libros está así. Sin embargo, en su libro, usted verá que dice que la región hidrofílica solamente menciona al grupo amino y al grupo, al grupo fosfato y al grupo amino. No menciona al glicerol. Y tal vez eso es cierto, ¿sabes por qué? Porque la región hidrofílica, ¿no? O sea, el responsable para que sea hidrofílico de los tres es el fosfato, ni siquiera el grupo amino, ¿no? Pero como el grupo amino, correcto, también está ionizado, puede interaccionar, pero el grupo fosfato hace que esa región básicamente sea hidrofílica. Entonces, como su libro no menciona al glicerol, si menciona el aminofosfato, en realidad sería esto. Entonces, por eso es que coherentemente es la E. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Correcto, hijitos? Hay que tener mucho cuidado. En relación a las proteínas, aquí va, quiero escuchar. Falso, verdadero, participe, por favor. Contiene uno o más cadenas de aminoácidos. Verdadero. La que tiene más es una proteína. A ver, la que tiene más cadenas es una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Oligomérica. Correcto. En ella se hallan 20 tipos de aminoácidos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero? Verdadero. En diferentes proporciones, pero no 20 tipos. ¿Correcto? Dice, el grupo radical de los aminoácidos son siempre polares. El grupo radical de los aminoácidos son siempre polares. No, pueden ser apolares. Por eso es que en estructura terciaria pueden ser enlaces hidrofóbicos, ¿correcto? No necesariamente polares. Hay polares con carga, polares sin carga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Son, como me dice acá, siempre, siempre. Entonces, cuando me dice siempre, entonces es que esos radicales siempre son polares. Y no es así. También hay apolares. Correcto. Los aminoácidos, como cisteína, forman los puentes disulfuro. Claro, porque la cisteína en el grupo radical contiene azufre. Entonces, cuando en el plegamiento dos cisteínas se encuentran, se atraen por un enlace covalente. Y es un enlace fuerte. Es uno de los enlaces más importantes en la conformación de estructura terciaria y cuaternaria. ¿Correcto? Entonces, aquí sería verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Hay respuesta? Sí, ¿no? La C. Ahí está. Enlaces de hidrógeno. ¿Qué pondría usted?
enlaces de hidrógeno. Bueno, usted dice, mira, enlaces de hidrógeno hay en estructura secundaria, ¿correcto? Enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Entonces podría ser la 2, podría ser la 3, porque son estructuras secundarias, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Voy a la B. Eso lo voy a contestar al último. Vamos. Puentes de azufre. ¿Qué nivel estructural lleva puentes de azufre? Terciaria. 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 Entonces aquí hay un, ¿no es cierto? Un B4, ¿correcto? La insulina. Bueno, su libro dice que la insulina, ¿qué cosa es? Es una proteína, es un dímero, ¿correcto? Entonces C1, con seguridad, ¿no? Entonces, si yo no puedo determinar porque tienen varias, ¿correcto? Entonces, voy a la siguiente, ¿no? Entonces, insulina. Fibroína. Este es un ejemplo que está en su libro. La fibroína tiene, ¿no es cierto?, beta plegada. Entonces, estos enlaces son 2 y los puentes de azufre, esos de acá, es 4. Ahí está. ¿Se dan cuenta, hijitos? Entonces, esta es una pregunta que nosotros vamos a ir descartando, ¿no? Ustedes tienen que ver también los tipos de preguntas, cómo abordar cuando tenemos muchas dudas, ¿correcto? Entonces ahí, A2, ¿no es cierto? Ahí está, A2, B4, C1 y D3, ¿correcto? Ahora, en la siguiente, es un enlace covalente fundamental de estructura terciaria y cuaternaria de una proteína. Es un enlace covalente. Entonces, los enlaces en estructura terciaria y cuaternaria hay de dos tipos, covalentes y no covalentes. En el no covalentes hay una diversidad de enlaces, electrostático, puentes de hidrógeno, según los grupos R que se acerquen en el plegamiento. Sin embargo, un enlace covalente fundamental, famosísimo, que identifica estructura terciaria y cuaternaria es Enlaces disulfuros. enlaces disulfuros, ¿no? Ya saben ustedes, abajito pónganle que se establece entre los azufres de 2 cisteínas. ¿Listo? La 23. Y estamos llegando. Dice, en una proteína oligomérica, ¿me podrían decir qué es una proteína oligomérica? Estructura 4. A ver, ¿qué recuerda? Una proteína con varias unidades. Que tiene varias unidades, varias cadenas, ¿verdad? Ahí está, puede ser 2, 3, etcétera. Según el número de cadenas, se le dice, puede ser un dímero o un trímero. Por ejemplo, la insulina que acabamos de ver es un dímero, tiene 2 cadenas. Dice, una proteína oligomérica carece de estructura primaria. ¿Qué dicen ustedes con esto? Falso. Falso. Más bien, ¿no? Una proteína oligomérica siempre alcanza, ¿no?, el nivel estructural máximo, el nivel cuaternario. Entonces ahí hay un vínculo, ¿no? Nivel cuaternario, proteína oligomérica. Correcto.
Entonces eso es falso, porque dice carece. No, no, no carece. Tiene estructura cuaternaria o alcanza estructura cuaternaria. ¿Por qué? Porque es una proteína oligomérica. Mira, buen enlace eso, ¿eh? Buen vínculo. Se compone de 2 o más cadenas. Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien, es verdadero. Es la definición de proteína oligomérica, la definición básica, hijitos. Se hallan enlaces, puentes disulfuro. Verdadero. Verdadero. Claro, porque su libro lo simplifica de esta manera. Estructura terciaria y cuaternaria, ¿no? Tienen o se registran los mismos enlaces. Puente disulfuro y todos los demás enlaces covalentes. ¿Correcto? Entonces ahí sería la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La C. Ujú. Marque verdadero y falso en relación a la desnaturalización de las proteínas. Desnaturalización. Inmediatamente usted dice, desplegamiento. Si hay desplegamiento, hay roturas de enlaces. ¿Correcto? Bien. Afecta hasta la estructura primaria. Falso. 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 Dice, la definición dice, es el desplegamiento de las estructuras superiores. ¿Superiores a quién? A la estructura primaria. ¿Eso qué quiere decir? Que no afecta estructura primaria. ¿Correcto? O sea, queda en una secuencia lineal. ¿Correcto? Entonces, si afecta hasta la estructura primaria, ese es falso, pues, falso. Afecta la función de las proteínas. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Claro. Si se despliega, por ejemplo, correcto, cuando usted va y se hace un laciado, porque no quiere tener el pelo rizado y ondulado, correcto, se va y se hace un laciado con una sustancia básica, ¿no? Entonces, lo que usted, ¿no? Va a perder esos rulos, ¿no? Ya no va a ser rulosa, sino va a ser laciada. Entonces, cuando usted, ¿no? Se despliega una enzima, ¿no? Una enzima que tiene estructura terciaria, se despliega secundaria, y secundaria, despliega secundaria y se queda en primaria, ya no va a haber sitio activo a donde se una el sustrato. ¿Se dan cuenta? Entonces va a perder la función. Si se despliega la hemoglobina, no va a poder unirse al oxígeno y al CO2, ¿correcto? Entonces, esto es verdadera, afecta la función. El frío es un agente desnaturalizante. Falso. 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 El frío inactiva, pero no desnaturaliza, ¿no? Algo así como cuando hace frío, la proteína se duerme, ¿no? Se duerme, ¿correcto? Entonces necesita de una energía de activación. Como no hay porque hace frío, se duerme, se inactiva, ¿correcto? Entonces, ¿el frío es un agente? No, eso es falso. ¿Siempre ocurre renaturalización? Siempre. Falso. Falso, ¿no? Puede ocurrir renaturalización, ¿eh? Depende del tiempo en que usted ha expuesto al agente desnaturalizante, ¿correcto? Pero eso también es falso. Entonces, la alternativa es la C. Dice, luego de la desnaturalización de la estructura cuaternaria, te está diciendo de la estructura cuaternaria, de una proteína, ¿qué se obtiene? Subunidades libres. Muy bien, chiquita. ¿Cómo se llama usted? Rocío. Hola, Rocío.
Mucho gusto. Gracias por participar. Entonces, aminoácidos no, porque ya saben ustedes que la desnaturalización no afecta a estructura primaria. Subunidades sí, porque para formar estructura cuaternaria se vincula con enlace las subunidades. Entonces, cuando se desnaturaliza estructura cuaternaria, ¿correcto? Es que se rompen los enlaces y las subunidades, los protómeros de la proteína quedan libres, ¿no? Dice, ocurre la pérdida de la estructura alfa-beta. Ahí en el enunciado me dice solo estructura cuaternaria, es decir, estructura terciaria y estructura cuaternaria todavía aún están conservadas, ¿no? Ahí está. Solo dos. Dice 26. Marque verdadero y falso con respecto a los ácidos nucleicos. Vamos, hijitos. Contiene una o dos cadenas de nucleótidos. Verdadero. Verdadero. Las hebras del ADN, se une por enlaces de hidrógeno. ¿Qué dicen ustedes? Las hebras del ADN, ¿no es cierto? Las hebras del ADN se unen por enlaces de hidrógeno. Verdadero. Verdadero. Es bicatenaria, ¿no? Es bicatenaria, pero esas cadenas no están libres, sino que están unidas por puentes de hidrógenos a nivel de las bases nitrogenadas. Correcto. 3. Los nucleótidos se unen por enlaces fosfodiéster. Verdadero. 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 Y el ARN es monocatenaria y antiparalela. Es monocatenaria, pero si es monocatenaria no tiene sentido que sea antiparalela, ¿no? Porque el antiparalelismo es con respecto a otra, ¿no? A otra molécula. Pero si es monocatenaria no tiene sentido. Pues no corre el internet. ¿Cuál será? Verdadero, 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 falso. Y será la B. No corre, entonces vamos a ver, verdadero, ahí está, falso. Profesora, 27. disculpe la molestia, para comentarle que estamos en hora, pero si desea unos minutitos más no hay problema, pero para mencionar. Ya, gracias. Gracias. Uy, son 2 y 3. A ver, con respecto al ARN, se ubica en cloroplastos y en mitocondrias. ¿Qué dicen ustedes? Rapidito, a ver. Falso. Verdadero. A ver, hijita, Verdadero. le pregunto, ¿de dónde se origina el ARN? ¿Qué hemos aprendido? Núcleo. Se origina del ADN. El ADN. Entonces, donde hay ADN, hay ARN. ¿Correcto? Por lo tanto, esa propuesta es verdadera. Correcto. A diferencia del ADN, el ARN contiene uracilo. Verdadero. Verdadero. Bien. Se origina del ADN y es monocatenaria. Verdadero. Claro. Se ubica en el núcleo celular. Falso. Claro, porque el ADN Falso. está en el núcleo celular. Si hay ADN, hay ARN, porque el ARN se origina del ADN. Ahí no hay que memorizar. Ah, cuando me dice solo, este le hace falso. Si me dice solo, ¿no es cierto? Porque acabamos de decir también que se ubica en cloroplastos y en mitocondrias. ¿Correcto? Entonces ahí. La doble hélice del ADN están unidas por Enlaces de hidrógeno. enlaces de hidrógeno. Entonces en las alternativas es la única, ¿no es cierto? La C, ¿no? Qué rápido, ¿no? Tenemos que estar hábiles, enunciado preguntas, ¿no? Sí, vivaces, jóvenes.
La 29. Elija las características comunes, es decir, las semejanzas. El contenido de purina es igual a las pirimidinas. ¿Qué dicen ustedes? Existen en ambos 4 tipos de nucleótidos. Verdadero, ¿no? La estructura química del azúcar es la misma. Falso. Por lo tanto, ¿correcto? Aquí sería solo 2. Dice el contenido de purinas es igual al contenido de las pirimidinas, ¿no? Existen en ambos 4 tipos de nucleótidos, ¿no? Aquí sería solo 2, hijitos, ¿ya? Y la función del ADN, ¿cuál es? Almacena información genética. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Les ha gustado las clases? ¿Alguna opinión? Bueno, su silencio me dice todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, profesor Julito, por su apoyo. Y nos estamos viendo en la próxima clase.